Bueno, voy a presentarme brevemente. Soy, como ya se comentó, ¿no? Investigadora, escritora estadounidense. Em, Estudié estudios latinoamericanos, ¿no? Para la licenciatura en la Universidad de Nueva York y en ese tiempo me involucré con el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, una organización CISPES de la cual vamos a platicar un poco más. Estamos hablando de ahí por 2009. Eh, pero fue el instrumento de mi formación política y fue y ha sido un espacio de mis militancias por muchos años. Y por eso este tema de la solidaridad internacional desde Estados Unidos con las luchas por la liberación nacional en Latinoamérica especialmente, pues para mí es un tema muy importante, muy cercano. Comentarles que al titularme de la licenciatura, pues me fui a vivir a Centroamérica, viví en El Salvador unos 6 años y aproveché a estudiar una maestría estando allá hasta moverme para México para estudiar el doctorado en la UNAM. Y actualmente estoy realizando una estancia postdoctoral siempre en la UNAM. Y bueno, también comentarles quizás que estando aquí antes la consolidación autoritaria del presidente Nayib Bukele en El Salvador, con otros compañeros salvadoreños internacionalistas, pues hemos formado el Comité de Solidaridad con El Salvador en México, nutriéndonos precisamente con esta tradición de solidaridad internacional que vamos a explorar en la sesión de hoy. Siguiente, por favor. Gracias. En las sesiones anteriores han explorado los movimientos de liberación afroamericana, ¿no? De poder negro, también el movimiento chicano, ¿no? Y la lucha migrante. Entonces, no tendría que profundizarme demasiado en estos temas, pero me parece que es muy importante caracterizar el movimiento, al momento político en el cual se va desarrollando las luchas de la solidaridad internacional con estas luchas de liberación nacional en lo que en ese entonces se llamaba sin nada de despectiva, pues el tercer mundo, ¿no? Eh, en esta charla voy a comentar un poco más sobre los movimientos, bueno, voy a comentar sobre los movimientos antiimperialistas estadounidenses, ¿no? En torno a las intervenciones militares en Vietnam y Centroamérica, pero me voy a detener más en la parte de Centroamérica. Y eso es porque, bueno, es lo que más conozco, pero también es quizás lo que menos se conoce en otros lados. Sin embargo, hay que recordar que existe una muy rica y muy diversa historia de movimientos antiimperialistas y en solidaridad con las luchas anticoloniales a lo largo de la historia estadounidense, especialmente con Latinoamérica, eh, desde la solidaridad afroamericana con la revolución haitiana, ¿no? Los diversos sectores también que apoyaron la lucha anticolonial en Cuba, ¿no? Entre ellas la misma Liga Antiimperialista, que fue una organización de masas del Partido Comunista. Eh, Estamos hablando de ahí por 1898. Y también la solidaridad con la lucha de Augusto Sandino en contra de la ocupación estadounidense de Nicaragua en la década de 1920. También en 1966 se funda el Congreso Norteamericano sobre Latinoamérica, ¿no? NACLA. Esto es tras la invasión y ocupación de la República Dominicana en 1965. Y también vemos, por supuesto, la solidaridad radical afroamericana de los Panteras Negras con las luchas anticoloniales en África y Asia en la década de 60, o de los Young Lords, ¿no? Los jóvenes puertorriqueños radicales con las luchas de liberación de la isla en ese mismo periodo. También en 1975 se funda el Comité de Solidaridad con Puerto Rico. O sea que aquí hay todo un abanico de experiencias de los cuales pues no vamos a poder como profundizar mucho, pero es importante destacar que esta tradición de solidaridad es larga, ¿no? Y no son experiencias aisladas. Siguiente, por favor. Gracias. Hay una memoria del movimiento antiguerra en Estados Unidos que ha sido canonizado por la industria cultural liberal de Hollywood, ¿no? Así, tal como acabamos de ver, ¿no? Con ese clip de Across the Universe. Y esta versión, por un lado, romantiza y celebra una lucha pacifista, digna y justa de la juventud estadounidense en contra de la intervención en Vietnam.
a la vez que minimiza o omite la solidaridad con la oposición armada a esa intervención, ¿no? Solidaridad directa con los enemigos militares, ¿no? De la invasión estadounidense. Invisibiliza también la oposición armada estadounidense que se desarrolló ante esa invasión, bueno, más bien la práctica de asesinato, incluso de oficiales militares por parte de sus mismos soldados estadounidenses, ¿no? Con una granada. Una práctica que se generalizó tanto que se generó un término propio, que era el fragging. Se ha documentado más de 900 atentados de ese estilo entre 1969 y 72, ¿no? Que resultaron en casi 100 muertes. Entonces, por eso es muy importante recordar justamente la solidaridad de movimientos como los de liberación afroamericana o chicana, ¿no? Con los movimientos anticoloniales en Asia, África y América Latina. Como tal vez ya platicaron, muchos de esos movimientos radicales de minorías racializadas en Estados Unidos en la década de 60 y 70 partieron de teorías de la colonización interna, ¿verdad? Concibieron su condición de opresión como análoga a la de los pueblos colonizados, ¿no? En la periferia o el tercer mundo, y luchaban por su propia liberación en los mismos términos. Y esa solidaridad era recíproca. O sea, militancias de esas luchas se refugiaron en países descolonizados para evadir captura o incluso cuando se escaparon de las autoridades estadounidenses, como fue el caso de Assad Shakur, ¿no? Del Black Liberation Army, que vivía asilado en Cuba desde 1979, ¿no? Cuando se escapó de la prisión en Estados Unidos y que acaba de fallecer hace un par de días. También destacados personajes de las Panteras Negras como Eldridge Cleaver, ¿no? Que se refugiaron en Algeria. Siguiente, por favor. Gracias. Las Panteras Negras se solidarizaron con la lucha antiimperialista del pueblo de Vietnam. En el cartel del lado izquierdo vemos, ¿no? La propuesta formal de las Panteras de enviar a sus militantes a luchar en contra de la invasión estadounidense en Vietnam en 1970, cosa que no se concretizó, ¿verdad? Pero sí enviaron delegaciones, ¿no? A Hanoi y también a Corea del Norte y a China, ¿no? Nuevamente, esas son relaciones recíprocas. Ahí por 69, 70, el gobierno socialista de Hanoi ofreció intercambiar prisioneros de guerra estadounidenses por la liberación de militantes de las banderas que estaban encarceladas en Estados Unidos en ese momento. Siguiente, por favor. Y el movimiento chicano, ¿no? También luchó contra la guerra en Vietnam. En agosto de 1970 se organizó lo que se conoció como el Moratorio Chicano, ¿no? Una protesta de 30,000 personas en contra de la guerra. Son experiencias claves para entender cómo esos movimientos radicales estadounidenses entendían que su propia liberación estaba íntimamente vinculado, ¿no? Con la liberación de esos pueblos oprimidos en la periferia del, del globo, pues. A la vez, el amplio y muy diverso movimiento antiguerra ante la invasión de Vietnam y el reclutamiento forzoso, ¿no? Que envió a miles de jóvenes estadounidenses a la muerte en el Pacífico, pues también desarrolló en su ala izquierda una solidaridad ya con el Vietcong, ¿no? Y la lucha antiimperialista. Entre 1965 y 1973, casi 300 personas estadounidenses visitaron al norte de Vietnam en delegaciones oficiales. Siguiente, por favor. En un episodio, por ejemplo, muy famoso, la actriz Jane Fonda visitó al norte de Vietnam para conocer a sitios de bombardeo y mostrar su solidaridad ante la lucha antiimperialista. Eso fue en julio de 72. Y la organización Vietnam Veterans Against the War, una asociación de veteranos de la misma guerra en Vietnam que se organizaron y lucharon en contra de la intervención, también enviaba delegaciones, ¿no? Y a veces con personalidades famosas como la cantante Joan Baez, que también se ven en estas fotos. El movimiento en contra de la guerra en Vietnam se desarrolla entonces en un contexto más amplio de luchas decoloniales, ¿no? En África, la Revolución Cubana, ¿no? Y el movimiento no alineado. Son procesos que tienen una influencia muy importante en la izquierda estadounidense, que en ese momento se iba radicalizando, ¿no?
No obstante, en la década de 1970, pues entran a una etapa muy dura para la izquierda norteamericana. Se enfrenta a una represión muy fuerte a través de programas de contrainsurgencias interna, ¿no? Como el COINTELPRO. Son asesinados líderes claves, los movimientos son generalmente desarticulados, divididos, ¿no? Infiltrados, debilitados. Y es el momento que inicia también la reestructuración productiva, económica, que luego vamos a conocer como el neoliberalismo, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene para la organización de la vida y la ofensiva ideológica del mercado. Es en bueno, es un contexto de desencanto, ¿no? De desmoralización, de derrota. Siguiente, por favor. Y es precisamente en ese contexto que emergen esas revoluciones centroamericanas. Ahora, Centroamérica realmente vive un proceso muy largo de revolución, reforma y contrainsurgencia. Recordamos que hay una revolución democrática en Guatemala y Costa Rica en la década de 1940, con gobiernos nacionalistas y progresistas populares, y que luego la CIA arma el golpe de Estado, ¿no? En contra del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, ¿no? Que inicia todo un proceso de conflicto armado que va a durar 40 años. Pues en 1979, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, ¿no? El FSLN, derroca la dictadura de Somoza y establece un gobierno revolucionario en Nicaragua. Esa victoria empodera a los grupos políticos militares en El Salvador, los cuales se van a juntar y formar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Y en 1980, el ex actor, ¿no? Político ultra anticomunista Ronald Reagan es elegido presidente de Estados Unidos. Desde el Ejecutivo, Reagan lanza una cruzada contrarrevolucionaria para derrocar a los sandinistas a través de una prolongada guerra paramilitar de desgaste y sabotaje, a la vez que apoya las dictaduras militares en Guatemala y El Salvador con miles de millones de dólares, armas, entrenamiento, todo eso para impedir una victoria insurgente como la del FSLN. Las guerras van a dejar un saldo humano devastador. Estamos hablando de unos 200,000 muertos en la campaña genocida contra las mayorías indígenas en Guatemala, 75,000 muertos y 10,000 desaparecidos en El Salvador, unos 40,000 muertes por la guerra de la Contra en Nicaragua. Y la lucha de solidaridad con Centroamérica entonces se convierte en un refugio para la izquierda estadounidense en un momento de profunda y muy radical reacción. En realidad hay mucha continuidad entre el movimiento antiguerra, ¿no? de Vietnam y el movimiento de solidaridad con Centroamérica, pues son muchos de los mismos activistas, ¿no? que luego van a participar en la solidaridad con Centroamérica, muchos veteranos de la guerra en Vietnam también. Y la lucha contra la intervención en Centroamérica pues recurre mucho a esta figura de Vietnam. Hay un eslogan que es El Salvador es Vietnam en español, ¿no? O también dicen no queremos otro Vietnam en Centroamérica. Entendiendo esta intervención como una guerra inmoral, ¿no? Una guerra sin fin, una guerra sin sentido. Por cierto, para la derecha estadounidense era precisamente por eso que la victoria anticomunista en Centroamérica era tan importante, ¿no? Porque querían superar ese desencanto, ese sentimiento antiintervencionista que había generado la guerra en Vietnam. Siguiente, por favor. Gracias. Algo importante que a veces queda invisibilizado es que lo que se llama este movimiento de solidaridad con Centroamérica en Estados Unidos fue impulsado principalmente en su inicio por personas centroamericanas exiliadas. Durante la década de 70, estas personas militantes de los movimientos revolucionarios que se encontraron exiliados en Estados Unidos, pues buscaron movilizar a sectores estratégicos del pueblo estadounidense, ¿no? Las iglesias, jóvenes universitarios, muchas veces haciendo su trabajo en la clandestinidad. Y se trata de un movimiento entonces que también a veces le llaman el movimiento por la paz en Centroamérica, Central American Peace Movement, pues fue compuesto por organizaciones y tácticas muy diversas, ¿no? Pero que luchaban
por parar la intervención estadounidense, sobre todo, proteger a las personas refugiadas en Estados Unidos y, algunas partes, defender a los mismos proyectos revolucionarios centroamericanos. Entonces se puede decir que el movimiento tenía como dos grandes alas. Estamos hablando por un lado del movimiento santuario y por otro lo que se llamaba el movimiento solidario, de la solidaridad. No eran exclusivos, hay muchas intersecciones, ¿no?, en sus demandas y actividades, pero vale la pena hacer esa distinción. Siguiente, por favor. Podemos hablar entonces primero del movimiento santuario. El movimiento santuario nace en el sector religioso, ¿no?, desde las iglesias, y parte de una tradición en las iglesias estadounidenses de desobediencia civil, ¿no?, desde las redes clandestinas que condujeron a las personas esclavizadas hacia los estados libres en el norte, ¿no?, antes de la guerra civil, hasta también la lucha por los derechos civiles afroamericanos y la oposición a la guerra en Vietnam mismo. Hay un contexto muy importante, que es que como parte de la famosa Alianza para el Progreso del presidente Kennedy en la década de 60, se enviaron muchos misioneros religiosos a Latinoamérica desde Estados Unidos, y eso como parte de un proyecto reformista contrainsurgente. Pues muchos fueron radicalizados y terminaron abrazando la doctrina de la teología de la liberación, que proclama esa opción preferencial por los pobres, ¿no? Y estas personas, muchos hasta simpatizaron o participaron directamente en las luchas revolucionarias. Y tal fue el caso, por ejemplo, de Maura Clark, una monja del orden Maryknoll, que fue enviada a Nicaragua y termina apoyando a los sandinistas. Luego es enviado a El Salvador, donde termina asesinada con 3 compañeras en diciembre de 1980. Pues esos mártires se suman, ¿no?, a otros internacionalistas estadounidenses que conscientemente se arriesgan sus vidas por ese compromiso con la justicia. Siguiente, por favor. Gracias. En lo que se van recrudeciendo las guerras en Centroamérica, decenas de miles de personas estaban huyendo hacia Estados Unidos, buscando asilo, ¿no? Pero el gobierno de Reagan no podía reconocerlos esta condición, ¿verdad? Porque hacerlo significaría reconocer oficialmente la violación masiva de derechos humanos por parte de sus aliados, ¿no?, los gobiernos dictaduras militares de Guatemala y El Salvador. A las personas migrantes nicaragüenses, que eran principalmente de la clase media y la clase alta, ¿no?, somocista, pues se les dieron la bienvenida completa, ¿no? Sus casos de asilo fueron reconocidos, pero a las personas guatemaltecas y salvadoreños, más del 95% de sus casos de asilo fueron rechazados en la década de 80. Entonces, ante esa situación, muchas iglesias comenzaron a abrirles las puertas, y es, por supuesto, esto es la semilla del movimiento santuario que se conoce hoy. El movimiento santuario se lanza oficialmente en 1982, ¿no?, cuando un conjunto de iglesias públicamente desafía a la ley migratoria estadounidense y se declaran santuarios para personas guatemaltecas y salvadoreñas que ya tienen órdenes de deportación. Al movimiento, pues pronto se le infiltran agentes de las autoridades migratorias, y en 85 se mandan a juicio 14 activistas religiosas del santuario por conspiración y tráfico de personas, y fueron condenados ahí en 86. Y para esa fecha, pues ya eran casi 400 iglesias y sinagogas que se habían declarado santuarios en todo el país. Y se van luego sumando decenas de municipios, ¿no?, y hasta algunos estados. Siguiente, por favor. Además de proporcionar alojamiento para las personas refugiadas, el movimiento santuario fue un actor clave en la batalla jurídica para proteger a las personas de la deportación. Se arma un caso histórico que se llama ABC o American Baptist Churches, que eventualmente se resuelve en 91 para permitir nuevas audiencias de asilo para muchas personas cuyos casos habían sido rechazados. También el movimiento fue determinante en la creación de la figura del estatus protegido temporal, TPS, en 90, que también protegían a ciertas personas salvadoreñas de la deportación, así como otra ley de 97, Nicaraguan Adjustment and Central American Relief Act, NACARA,
que ofreció ciertas protecciones de la deportación para ciertas poblaciones, ¿no? Del Salvador, Guatemala y Nicaragua. Siempre eran resoluciones parciales y desiguales, ¿verdad? Pero salvaron la vida de miles de personas en un momento que la deportación podía ser justo una condena de muerte. Las iglesias santuarias solían desarrollar también relaciones de hermandad con sus contrapartes centroamericanas de la teología de la liberación. Siguiente, por favor. Algunas de esas comunidades eran desplazadas en campos de refugiados en Honduras o en comunidades organizadas por las fuerzas insurgentes. Se organizaban delegaciones para visitar Centroamérica, ser testigo de la violencia y acompañar el trabajo comunitario. Si bien los testimonios de personas estadounidenses que visitaban a Centroamérica jugaron un papel muy importante, pues fueron los testimonios de las personas refugiadas, ¿no? Que realmente sostuvieron el movimiento santuario y le dio su fundamento político, porque describieron en primera persona los impactos humanos de la política de intervención estadounidense en Centroamérica. Las personas exiliadas también formaron organizaciones de apoyo mutuo muy importantes, como por ejemplo Carecen y el Rescate en Los Ángeles. Pues tanto el movimiento santuario como el movimiento de solidaridad luchaban en contra del apoyo, la cooperación estadounidense a las dictaduras militares y la contra en Nicaragua. Pero sin duda la ala más radical se encontraba quizás en ese movimiento solidario que apoyaba de manera directa a los movimientos populares insurgentes, como el FSLN, el FMLN y la URNG. El movimiento incluía organizaciones como aquí se ven, ¿no? El Nicaragua Solidarity Network, ¿no? La red de solidaridad con Nicaragua, que se funda en 79. Nace una organización que se llamaba Los Amigos del BPR, que era una organización de masas en El Salvador, en 79, que luego, se va organizando lo que es el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES, que se funda en 80. Nace la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala, NISCUA, en 81. La Fundación SHARE, también ese año, que se centra también con la solidaridad con comunidades organizadas en El Salvador, y Witness for Peace, Testigo por la Paz, que se forma en 83 ante la guerra de la contra en Nicaragua. Entonces, nuevamente, los elementos quizás como más radicales, más politizados de estas organizaciones, no solo estaban en contra de algo, ¿no? La intervención y apoyo militar a las fuerzas contrarrevolucionarias, sino que estaban a favor de algo, o sea, los movimientos revolucionarios centroamericanos. Y esa solidaridad asume diversas formas, ¿no? Se realizaron brigadas para trabajar en las cosechas de café en la Nicaragua sandinista y proporcionar también acompañamiento ante los atentados de la contra. Witness for Peace trajo más bien más de 10,000 personas a Nicaragua a lo largo de la década de 1980. SHARE también organizaba delegaciones para acompañar a comunidades salvadoreñas organizadas en sus viajes desde los campamentos de refugio en Honduras para repoblar sus aldeas abandonadas en las zonas de conflicto en El Salvador. CISPES llevaba delegaciones a los territorios ocupados por el FMLN en El Salvador y organizaba giras, ¿no? De líderes sociales y del frente en Estados Unidos. También mandaba contingentes norteamericanos, siguiente por favor, contingentes para acompañar a marchas y protestas del movimiento popular en El Salvador. NISCUA llevó a Rigoberta Menchú y otros representantes en una gira de 6 meses en Estados Unidos para denunciar precisamente la violencia que Estados Unidos patrocinaba, ¿no? En contra de los pueblos originarios guatemaltecos. Y todos también recaudaban fondos para sus referentes organizados en Centroamérica. Pues gracias a esas relaciones personales que se cultivan con los movimientos centroamericanos, se generan también redes de respuesta rápida para enfrentar a crisis, ¿no? Puntuales como ofensivas militares, asesinatos o capturas, ¿no? Y en algunos casos hasta se logra la liberación, ¿no? De algún sindicalista o activista encarcelado o desaparecido. Siguiente, por favor. Vale la pena destacar una táctica importante que fue la campaña del Pledge of Resistance, que nace después de la invasión de Granada en 83. Recuerden que Estados Unidos invade, ¿no? A la isla
de Granada, la nación caribeña, en 1983, y eso genera una preocupación muy grave por una próxima invasión de Nicaragua, ¿no? Entonces, la campaña inicia enfocándose exclusivamente en Nicaragua como un instrumento de recaudar firmas por parte de organizaciones religiosas, ¿no? La gente se comprometía a oponerse a la intervención estadounidense en Nicaragua, pero luego se incorpora una oposición más generalizada a intervención en Centroamérica y se van sumando grupos no religiosos como CISPES y demás. Y para finales de 85, 80,000 personas habían firmado y se movilizaron a través de una gran diversidad de acciones como marchas masivas, desobediencia civil, ¿no? Incidencia ante el Congreso. Las acciones directas que se organizan pues eran grandes y muy dramáticas. Voy a comentar aquí dos ejemplos. En 1987, veteranos de la guerra en Vietnam bloquearon la estación de armas de la Marina en el norte de California, que fue un punto muy importante de salida de armas para El Salvador. Uno de los veteranos, Brian Wilson, comenzó una huelga de hambre sobre los rieles del tren y fue atropellado, ¿no? Perdió las dos piernas, ¿no? Casi pierde la vida. Por otra parte, en 88 se moviliza una protesta muy masiva en Washington, D.C., bueno, en la capital, que obliga al cierre del Pentágono. 240 personas fueron detenidas por obstruir las entradas del complejo. Siguiente, por favor. También mencioné algunos mártires de la solidaridad norteamericana desde la parte religiosa, ¿no? Como las 4 religiosas de Maryknoll que fueron asesinadas en El Salvador en 80. Al activista estadounidense de la solidaridad Ben Linder también lo mataron la Contra en Nicaragua en 87. Era un ingeniero colaborando con proyectos de infraestructura hídrica. Vale la pena quizás también comentar que otras personas, ciudadanos estadounidenses, tomaron las armas y combatieron en las organizaciones insurgentes, ¿no? Y algunos murieron en combate, como es el caso de Joe Sanderson, que combatió con el FMLN en El Salvador y pues lo mataron en 82. Estos movimientos fueron acosados, vigilados, investigados, infiltrados, ¿no? Por el FBI y las autoridades estadounidenses. Y también fueron acosados por elementos de los mismos escuadrones de muerte centroamericanos que operaban en territorio estadounidense. CISPES en especial fue blanco de las autoridades. Siguiente, por favor. Según la investigación de Christian Smith, que es el autor de un libro que se llama Resisting Reagan, Resistiendo a Reagan, pues para 87 existían organizaciones de solidaridad con Centroamérica en 47 de los 50 estados. En cuanto a sus actividades, pues se calcula que 95 hacían trabajo educativo sobre la realidad en Centroamérica, 64% realizaron acciones políticas, digamos, de incidencia en contra de la intervención estadounidense. 42% recaudaba y enviaba apoyos materiales, ¿no? A organizaciones aliadas en Centroamérica y 38% trabajaba con poblaciones refugiadas en Estados Unidos desde el movimiento Santuario. Siguiente, por favor. Pues es hasta el colapso de la Unión Soviética y la salida de poder de Reagan que las condiciones permiten resoluciones negociadas de los conflictos, ¿no? Esas son resoluciones que dejan derrotadas las dictaduras militares, pero también son son derrotas relativas en diferentes grados para las fuerzas insurgentes, ¿no? Que son desmovilizadas y se van incorporando a la vida política civil en un proceso de democratización que es a la vez un proceso de reestructuración neoliberal en la región. La guerra de la Contra finaliza con la pérdida de los sandinistas en las elecciones de 90. Y en El Salvador, la guerrilla logra negociar la paz aquí en el castillo de Chapultepec, en México, en enero de 92. Y en Guatemala se firman los acuerdos de paz hasta 96. Podemos hablar, si gustan, sobre el contexto y las consecuencias de esas negociaciones, si es que les interesa, si hay tiempo después. El movimiento de solidaridad, pues, hizo visible guerras clandestinas como la de la Contra, que se trataba de invisibilizar. No logra su objetivo de detener a las intervenciones,
pero sí imposibilitó el despliegue directo de tropas estadounidenses en Nicaragua, al estilo de Granada o Panamá, ¿no? También logró restricciones importantes a la cooperación estadounidense a través del cabildeo en el Congreso, ¿no? Restricciones que el gobierno de Reagan encontró maneras ilícitas, ¿no? Para circunvenir. El uso de las fuerzas paramilitares contrarrevolucionarias en Nicaragua, ¿no? Y las redes complejas criminales de armamento y financiamiento que utilizaron, pues fue precisamente porque el movimiento solidario logró que el Congreso prohibiera la acción militar estadounidense para derrocar al sandinismo. Igual, si quieren, luego platicamos sobre qué hay de esas organizaciones de solidaridad ya después de las guerras en Centroamérica, porque cambia bastante el escenario de lucha, ¿no? También cada contexto nacional tiene sus matices. Siguiente, por favor. Para ir cerrando, yo estaba pensando en algunos materiales que se puede compartir para quienes les interesa profundizar en este tema. Y la verdad que la mayoría y los mejorcitos pues están en inglés. Comparto aquí un par de ejemplos de libros importantes que abordan esos temas. Lo que sí hay un montón en español son recursos sobre las mismas revoluciones centroamericanas, ¿no? Y entonces, si hay interés, luego también puedo compartir algunas referencias de documentales y demás sobre ese tema. Lo dejo aquí hasta ahora para que podamos ya iniciar la dinámica más de diálogo. Muchas gracias.